¿Cómo están todos? Bienvenidos y gracias por participar de esta sesión. Mi nombre, como bien lo decía José, es Adrián Acuaro. Bueno, aquí estamos para compartir nuestro segundo webinar de esta serie, que, bueno, no intenta ser un curso, sino una guía para aquellas personas que se están iniciando en esta actividad y que probablemente sirva como para, bueno, operar con mayor seguridad a su finalización, que va a ser a mediados del mes de marzo. Tenemos 5 webinars más, incluyendo este, por supuesto, y así como vimos en nuestra primera entrega los conceptos de soporte y resistencia, que me parece que son un elemento básico en esta instancia. A ver, creo que estamos, se me está viendo a mí, ¿verdad? O a mi pantalla, ¿verdad? Vamos a ver, ahora sí. Eh, Decía que así como en la primera edición vimos los conceptos de soporte y resistencia, hoy vamos a ver un concepto similar, pero acotado a determinados movimientos que, ya entrando en lo personal, debo decir que fue la herramienta técnica que a mí más me atrajo del análisis técnico cuando no conocía absolutamente nada del tema y me dijeron, mira, cuando los precios suben y bajan, y cuando bajan, no bajan hasta cualquier punto de manera aleatoria, y cuando suben tampoco lo hacen, ¿sí? Hay algunas cuestiones técnicas que conviene ver, porque ahí está la clave del análisis técnico y, bueno, los precios se pueden detener por tres motivos. Una, porque hay un soporte, como lo vimos el día del jueves anterior, una resistencia, una línea de tendencia o lo que vamos a ver hoy que son los retrocesos de Fibonacci en distintas acepciones y que intentaremos echar luz sobre esta materia el día de hoy. Así que, entrando ya en materia justamente, ¿qué es la serie de Fibonacci? Es, bueno, una serie de números, ¿sí?, que en sí mismos no son tan importantes y normalmente los utilizamos cuando hablamos de medias móviles vinculados al número Fibonacci, pero esta serie fue popularizada, por supuesto no inventada, pero sí popularizada por un señor que vivió hace unos 800 años, llamado Leonardo de Pisa, que se lo llamaba con el apodo de Fibonacci, ¿sí? Y estos números no son más que la sumatoria de los números anteriores, ¿eh? Acá hemos puesto un ejemplo: 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, saltamos a, bueno, lo que es 55 más 34 que da 89, 89 más 55 da 144, 144 más 89, 233, y así podríamos extendernos hasta el infinito. Esta serie de números, decía antes, no son demasiado utilizadas en el mercado, pero sí toman valor cuando se las divide en escala ascendente o en escala descendente, tanto sea en forma consecutiva como en forma no consecutiva, ¿sí? Entonces, sin entrar en los números más pequeños, acá preparamos nuestra calculadora y decimos, bueno, a ver, si dividimos, por ejemplo, dividimos 144 sobre 233, esto nos da un cociente que tiende a ser 0.618, y así lo podríamos extender a toda la serie cuando dividimos los números Fibonacci en escala ascendente y en forma consecutiva. Por ejemplo, 377 sobre 610, que son los números que no aparecen en esta presentación, pero sí están dentro de la serie, que también tiende a dar 0.618. Cuando dejamos un número no consecutivo en el medio de estas divisiones, por ejemplo, 144, salteamos el 233 y lo dividimos por 377, esto nos da un resultado que tiende a ser 0.382. Son dos números o dos cocientes que, vistos de esa manera, no son demasiado importantes. Después, cuando uno se acostumbra a verlos en el mercado, aparecen en la vida cotidiana, en encuestas, en todo tipo de estudios, siempre aparece el 38% y el 61-62%.
tiene por supuesto que ver con FIBO, pero fíjense qué interesante que si sumamos 0.382 más 0.618 nos da 1, ¿sí? Con lo cual ya empieza a haber algún elemento interesante en esta escala. Por supuesto se pueden dejar más números no consecutivos, por ejemplo, el 144 sobre 610, que nos da 0.236, ¿sí? Y si a esa dinámica de quitarle a 1 la diferencia, es decir, 0.236 nos da 0.764. Nosotros vamos a concentrar fundamentalmente en los dos más importantes, que son el 0.382 y el 0.618. Entonces, vamos a ver para qué sirve esta escala, estos ratios que se convierten en porcentajes cuando hablamos de un movimiento X en el mercado. Van a servir justamente como soportes y resistencias los niveles que resulten de, por ejemplo, un movimiento como el que estamos viendo en forma ideal, por supuesto, de, digamos, 100 puntos, cuando el precio cae unos 38 puntos, tiende a rebotar al alza. En algún momento va a quebrar ese 38.2 y va a ir a buscar el 61.8%, es decir, va, después de haber subido 100 puntos, a caer unos 62 puntos y a partir de ahí va a comenzar nuevamente a subir. Acá aparece el 50%, que no es más que la mitad de un movimiento determinado. Es decir, no lo consideramos tan importante y no nos preocupa demasiado si cumple o no cumple con esa suerte de proporción, porque solamente se trata de la mitad de un movimiento determinado. Entonces, ya yendo a los gráficos, vamos a buscarlo acá, tenemos que cualquier movimiento que analicemos en el mercado, de cualquier par de divisas, de cualquier activo que cotizan las plataformas, va a guardar siempre estas proporciones de Fibonacci. ¿En qué temporalidad? En la que nos guste. Naturalmente, cuando tenemos un movimiento derivado de un gráfico diario, por ejemplo, bueno, es mucho más eficaz esta proporción, dado que estamos hablando de movimientos muy fuertes. Si fuéramos al gráfico de 5 minutos, bueno, probablemente también cumpla con esta proporción, pero le va a costar un poquito más ser eficiente. Vamos a ir al gráfico que estamos viendo, el gráfico diario, y podemos evaluar lo que está sucediendo ahora, pero también lo que ha sucedido anteriormente. Y esto, para que tenga validez para quien estudie esta materia, tiene sí o sí que practicarlo mucho, así tiene que entrenar en este gráfico, en el gráfico que le guste, en la temporalidad que prefiera, pero siempre colocar muchos ratios, es decir, muchas proporciones de Fibonacci. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tomar con esta herramienta que es el proceso de Fibonacci, vamos a ir a un máximo y al mínimo desde el cual comenzó a subir o a cambiar la dinámica del mercado. En realidad podríamos hablar de tendencia del mercado, ¿sí? Si tenemos un movimiento como en este caso bajista, el precio vulneró esta línea de tendencia o esta dinámica bajista, para no meternos en un tema que todavía no hemos visto en esta serie, y cuando quiebra ese nivel comienza un ciclo alcista. Ese ciclo alcista va a tener 3 puntos de parada, el 38.2%, el 50% que dijimos no es tan confiable y el 61.8%. También hemos hablado del 0,23 o 23.6%, que es el primer nivel de Fibonacci importante, pero que aplica fundamentalmente en movimientos muy largos de muchísimo tiempo, de muchas velas y cuando es muy consistente. Es muy difícil que este 23.6% sea eficaz. Y por último, el 76.4%, que es la diferencia que hay entre 1 menos 0,236, que no sé por qué se coloca 0,784. Hay algún cálculo que nunca entendí de dónde salió, pero es 0.764. Así que quien lo tenga configurado en 78.6, bueno, lo puede ir cambiando porque esa es la verdadera proporción de Fibonacci. Pero, bueno, veamos por qué pasa esto y qué es lo que podemos hacer a partir de este movimiento. Los precios naturalmente suben o bajan, entonces hay una pregunta que nos tenemos que poder hacer y es
Si el precio venía bajando hasta esta instancia y comienza a subir y cambia esta dinámica, es decir, vulnera esta dinámica bajista, la pregunta que me tengo que poder hacer es ¿hasta dónde va a subir el precio dado que cayó de esta manera? Y ahí tenemos un 38,2%. Los precios suben o bajan. Si no va a poder seguir subiendo el precio porque se topa con este 38,2%, al no poder subir va a bajar. Y si va a bajar, me da oportunidad de venta, ¿sí? Y es ahí donde podemos colocar una operación de venta, dado que lo que estamos haciendo es siguiendo la dinámica bajista del mercado que se ha instalado a partir de este movimiento. Ahora bien, en este caso creo que se ve bastante claro porque hay un máximo muy marcado y hay un mínimo también muy marcado a partir del cual el precio comenzó a subir. Tenemos otros ejemplos, este máximo y este mínimo, por supuesto, y ahí también, fíjense cómo toca un 38,2% y vuelve a caer. Hay que acotar siempre, por supuesto, que este tipo de herramientas sirve la primera vez en que se topa el precio con el mismo. Es decir, si aquí quebró esta tendencia bajista y se detuvo en 38,2%, no tiene por qué hacerlo nuevamente cuando llegue a 38,2%, porque evidentemente si los precios siempre quedarían en la misma zona. En este caso, ¿qué sucedió? Extendió, después de haber llegado al 38,2%, de darnos una señal bajista, volvió sobre sus pasos, volvió a subir y se detuvo en ese 50% que habitualmente decimos que no es tan confiable, pero que en este caso sí tuvo le sirvió de freno a esta moneda que es el euro dólar, por ejemplo, el euro en su movimiento alcista anterior. Veamos qué sucede con el precio actual, es decir, con lo que ahora mismo está pasando con el euro, y aquí es donde surge la duda. ¿Desde dónde tomaría, este es el mínimo, evidentemente, desde dónde tomaría el máximo de este movimiento? Porque tenemos varios máximos relativos descendentes. Lo que tenemos que buscar es si ha sido quebrada esta dinámica bajista, y en este caso sí lo fue, y fíjense cómo esta línea, esta tendencia bajista, ha sido quebrada a la baja, por lo cual es válido tomar este máximo y este mínimo. Vamos a volver sobre Fibonacci, tomamos el máximo del movimiento, el mínimo del movimiento, y nos encontramos con que, bueno, todavía no alcanzó el 38,2% de esta baja. Vale decir que estamos ahora en un camino, si se quiere, alcista. Naturalmente, si el precio cae, esa dinámica se pierde, pero si sigue subiendo, es decir, si este movimiento alcista que ahora estamos viendo se mantiene con el paso de los días, puede llegar ahí, a 1,0565, y ahí tenemos una nueva oportunidad de venta. ¿Por qué? Porque el precio se va a encontrar con este 38,2% y ahí el precio puede volver a caer. Ahora bien, así como eso, digamos, pertenece al mundo del futuro, porque todavía no ha sucedido, pero sí nos sirve para planificar qué sucede con un precio si sube, qué pasa si baja. Porque lo que estamos viendo aquí también es que en este caso el precio formó una tendencia alcista, pero no hubo un quiebre de la misma, con lo cual podemos trazar el FIBO desde este mínimo hasta este máximo, sí, pero en verdad no tenemos asegurado que el precio vulnere esta línea, y fíjense cómo a pesar de todo eso tocó un 38,2%, esta fue en la vela anterior a la que estamos transitando, y ahí volvió a subir el euro, ¿sí? De manera que estos movimientos que estamos tomando en forma, diríamos, casi aleatoria, porque es lo que está sucediendo ahora con el mercado, sirve para todo tipo de activos y en todo tipo de temporalidades. Tenemos un ejemplo muy reciente de lo que sucedió con la onza de oro, si bien la vamos a utilizar para otro tipo de análisis que es el próximo, y teníamos justamente en este movimiento, vamos a ir al gráfico de 4 horas, por ejemplo, esto sucedió estos últimos días, donde había una dinámica, hay una dinámica alcista que, bueno, se ha acelerado en las últimas horas, pero claro, esto no nos permitía tomar todo este movimiento porque no hay un quiebre de esta dinámica que necesitaba, digamos, el dólar para ganarle al oro, que finalmente no sucedió.
Entonces, a partir de esta dinámica, de este movimiento, para medir a Fibonacci, deberíamos tomar pequeños trazos, si bien ya esto, por supuesto, ha pasado, pero fíjense como aquí también tocó un 38.2% en esta baja, en esta vela, e inmediatamente el precio volvió a subir. Y después volvió a tocar un 50% de este movimiento y volvió a subir. De manera que en todos los casos podemos utilizar la herramienta de Fibonacci, tanto sea en cortísimos plazos como en plazos más largos. Por supuesto, si utilizamos, como veíamos antes con el euro, gráfico diario, el euro acá en el gráfico diario, bueno, esto implica quedarse varios días dentro del mercado. Si lo miráramos, por ejemplo, gráficos de 30 minutos, bueno, cambia por supuesto la situación, dado que en este caso, ¿qué tenemos? Un movimiento alcista, una caída que ahí probablemente tengamos un 76.4%. Sí, miren, ya tocó justito, ¿eh? Uno ya lo tiene medio internalizado todo esto y por eso lo ve prácticamente sin medirlo. Y bueno, ahora el precio comienza a subir, de manera que lo que tenemos que preguntarnos es si venía bajando con esta fuerza y comienza a subir, ¿hasta dónde podrá subir? Y ahí tenemos el máximo y el mínimo que podemos utilizar y estamos justamente en un 23.6%. Entonces, ya a partir de acá podemos trazar en esta temporalidad de gráfico de 30 minutos 3 zonas de resistencia, o 2, el 38.2% y el 61.8%. Yo acostumbro a decir que si a mí me dieran a elegir una operación para colocar todos los días, elegiría un 61.8% de retroceso en el gráfico de 4 horas, porque es un nivel muy sólido que difícilmente no cumpla con algún tipo de retroceso. El 38.2% es sumamente confiable, pero uno tiene su elección y en verdad el 61.8% de este tipo de movimientos es mucho más confiable. Naturalmente, en un movimiento alcista como el que se está generando a partir de ahora, implicaría una señal de venta. Busquemos un ejemplo más, por ejemplo aquí en la libra esterlina, como verán, no hay ningún movimiento preparado acá y no hay ninguna medición preparada y vamos a buscar acá, no el gráfico diario que estamos viendo, que tal vez es un poco largo, sino el gráfico de 15 minutos, ¿sí? Veamos cómo está el precio ahora y está subiendo o bajando. Bueno, no sé si está alcista o bajista, lo que me interesa ahora es ver si el precio está subiendo, hasta dónde puede subir. ¿Y hasta dónde puede subir? Bueno, tomamos el máximo, tomamos el mínimo y fíjense con qué nos encontramos, con que, bueno, hay 38.2%, difícilmente pueda superar, le faltan unos 2 puntitos nada más, y bueno, si rebota, cada uno tiene la opción de decir vendo, dado que tocó un 38.2%, pero lo más importante es no compro, porque sé que va a ser muy difícil que supere este nivel sin que se produzca un pequeño retroceso. Si lo hace, en algún momento lo va a pasar, la próxima resistencia será el 61.8% de toda esta baja, hay una zona de 1.2460 que bueno, nos da unos 10 puntos de margen más para pensar si nos conviene comprar o vender y naturalmente ahí también tenemos una señal de venta. Como ustedes verán, esto sirve tanto para operar en cortos plazos, en largos plazos, en temporalidades más cortas, en temporalidades más largas, por una cuestión de relación de capital, tiempo y apalancamiento, uno tiende a hablar de temporalidades más cortas que son las que cualquier operador puede utilizar en su trabajo diario. ¿Sí? Entonces, saliendo por un instante de estos gráficos, vamos a pasar a la siguiente instancia de Fibonacci. Hay muchas mediciones de Fibonacci, pero nos concentramos esencialmente en 3. La segunda son los retrocesos invertidos de Fibonacci. Y volvemos por un instante a esta serie de números, ¿sí? Donde dijimos que se pueden dividir tanto en escala ascendente como descendente. Y fíjense qué sucede si dividimos, por ejemplo, 233 sobre 144, estos dos números de Fibo. Y nos da 1.618, que es el inverso de 0.618. Y vamos a dividir, por ejemplo, el 610
sobre 233, dejando el 377 en el medio. Nos da 2.618. ¿Para qué vamos a utilizar esta herramienta de retrocesos invertidos de Fibonacci? Para cuando tenemos una situación de máximos o mínimos muy relevantes en algún activo que no tienen antecedente inmediato, han pasado años, son máximos históricos, mínimos históricos y precisamente en estos días estamos observando eso con varios activos, uno de los cuales, bueno, hace unos minutos nada más, tocó un máximo histórico que es la onza de oro. Siendo entonces a esta dinámica, ¿sí? Al gráfico de la onza de oro, fíjense que si tenemos, vamos al gráfico, ¿dónde está? Acá está. Vamos a tomar el gráfico de la onza de oro podemos tomarlo en 4 horas o en día, vamos a tomarlo en día, que me parece más apropiado porque estamos hablando de un movimiento muy, muy fuerte. ¿Y cómo podemos medir a Fibonacci en este caso? Bueno, acá no hay una medición importante, digamos, en los movimientos anteriores sí podríamos tomar estos máximos y mínimos, lógicamente, bueno, ya ha pasado todo esto, no tiene mayor validez, pero lo que me interesa ahora es ver qué viene, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar el máximo del movimiento bajista anterior y lo vamos a llevar al mínimo del movimiento bajista anterior. Y fíjense que acá nos encontramos con que en la zona de $2.810, 2.814 aproximadamente, tenemos un 161.8% de esta baja. Vale decir, para no hacer mucho cálculo, que si aquí el precio bajó $100, desde este mínimo hasta este máximo, habrá subido $162. Y ese nivel, dado que no tenemos un antecedente válido, este fue el máximo anterior de octubre de 2024, ese nivel va a oficiar de resistencia y, que dijimos el jueves pasado, si tenemos resistencia, bueno, naturalmente tenemos una señal de venta en esa instancia, ¿sí? Entonces, si bien estamos utilizando un mercado extremo, en este caso, un caso poco habitual, que es un máximo histórico de un activo, bueno, vale justamente para esta instancia y si siguiera el precio subiendo, nos vamos a encontrar primero con un 200%, un nivel que no es un FIBO, pero que me gusta agregar a las mediciones porque implicaría que si aquí tenemos unos $100 de baja, aquí tendríamos unos $200 de alza en 2.860 y ya, bueno, un 261.8, es decir, después de una baja de 100, $260 de alza en la zona de $2.957 que, bueno, ¿servirá? Claro que sí, pero estamos lejos de esos niveles. Y la idea es planificar la operatoria a corto plazo. Lógicamente uno puede dejar esta medición y decir, bueno, sí, llega a 2.957 vendo, pero en realidad estamos a $180 de ese nivel, no es necesario, $170, no es necesario trazar esos niveles a tan largo plazo, ¿sí? Y esta medición que normalmente utilizamos en máximos y mínimos históricos, en máximos y mínimos muy relevantes, por ejemplo, podemos trasladarla también a la Bolsa de Nueva York, que suele tener máximos y mínimos históricos, pero de todas formas aplica todo tipo de movimiento. Fíjense, por ejemplo, en esta pantalla que estamos viendo. Este es el gráfico de los futuros del índice Dow Jones en el gráfico diario, ¿sí? 44.900 puntos. Bueno, fíjense cuántas mediciones de Fibonacci podríamos trazar acá. Acá tenemos un mínimo y un máximo, con un 50% de retroceso y un alza posterior. Tenemos también otras mediciones más adelante, donde podríamos trazar también un mínimo y un máximo, ahí tenemos también, creo, ahí está, un 50%, y así podríamos seguir. Pero, ¿a dónde aplicarían esta medición de Fibonacci invertido? En este caso, por ejemplo, donde tenemos una medición de Fibo, el precio vuelve a subir y digo, bueno, ¿hasta dónde puede subir? Porque acá no teníamos mucho antecedente, creo que fue un máximo histórico de noviembre de 2024. A ver si llegó, me parece que no, pero a ver si llegó, sí llegó, claro que sí. Ahí,
máximo y mínimo 161.8% y volvió a caer. Y como las proporciones de Fibonacci siempre se cumplen, fíjense que después de haber tocado un 161.8%, vuelve a caer, ahí evidentemente hay un 50%, ahora lo vamos a medir, y fíjense lo que hizo después. Fue buscar un 200% de qué? De esta caída. Quiere decir que si acá había, digamos, 2.000 puntos, bueno, acá había 3.600, volvió y acá hay 4.000 puntos, ¿sí? Para no hacer tanto cálculo y no hacerles perder el tiempo con cálculos. Fíjense que son todas proporciones de Fibonacci, ¿sí? Y uno se pregunta cómo puede ser que, bueno, con esos numeritos que es 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11, 8 más 5, 13, perdón, se puede operar en los mercados más importantes del mundo, que de hecho lo estamos viendo y así funciona. Vale decir que no solamente en los movimientos históricos, máximos o mínimos históricos, sino en movimientos relevantes se puede utilizar esta herramienta. Gráfico diario, bueno, puede ser por supuesto gráfico de 30 minutos. Bueno, por ejemplo aquí tenemos uno en marcha, ¿verdad? Donde decimos, bueno, acá tomamos un FIBO y este FIBO, ¿qué sucedió? Tocó el 38, el 50, el 61.8, no se detuvo, ahí hubo algún informe macroeconómico y, bueno, si bien no lo dijimos, lo decimos ahora, con informes nunca hay que operar porque el mercado se convierte en una lotería. Hoy tuvimos el PBI de Estados Unidos, bueno, peticiones semanales de subsidio por desempleo, con informes no hay que operar. Y aquí, ¿qué está haciendo el precio? Está superando el 100% de retroceso. Bajó, digamos, 50, subió 50. Bueno, vamos a ponerlo un poco más redondo. Bajó 100, subió 100. Y está superando este 100%. Vale decir que el próximo objetivo que tienen los futuros del Dow Jones está ahí, en el 161.8, en 45.100 y algo de puntos. Y ahí sí tenemos una oportunidad de venta, porque ahí tenemos una zona de resistencia basada en retrocesos de Fibonacci. ¿Por qué decimos que son acotadas estos niveles? Porque lógicamente una cosa es hablar de un nivel máximo histórico que va a perdurar en el tiempo, que va a ser importante, gráficos diarios, gráficos semanales. Cualquiera que tenga la memoria del mercado incorporada sabrá que, bueno, si el euro toca 0,95 o la onza de oro se cae y vuelve a tocar los $1.800, bueno, ya sabemos que son zonas importantes hoy, dentro de 5 y dentro de 10 años. Ahora, la medición de Fibonacci, bueno, se termina con este 161.8, ¿sí? Una vez que toca ahí y se volvió, ese nivel ya pasa a, bueno, no tiene más validez, por lo menos desde el punto de vista técnico, en el corto plazo, ¿sí? Si después hablamos de un máximo mínimo histórico, será otra historia. Entonces, esta es la segunda medición que tenemos de Fibonacci, que es el Fibonacci invertido, poco utilizado, pero que es realmente muy, muy útil para trabajar. Y tenemos una siguiente medición, que son las extensiones de Fibonacci, en las que vamos a tomar otro tipo de medición, que es el comportamiento de un movimiento que ya ha sido corregido por Fibonacci, ¿sí? Estas extensiones que nos marcan objetivos de precios y son muy importantes en movimientos escalonados porque nos permite anticipar máximos y mínimos que dan lugar a cambios de tendencia. A ver, demasiadas palabras me parece y un poco largas, digamos, ¿no? Que no es lo que a mí me gusta. Así que mejor veámoslo en el gráfico, que me parece que va a ser más claro. Ahora vamos a cambiar de activo, tomemos el franco suizo, ¿sí? Que no lo hemos tomado. Muy bien. Bueno, ¿y con qué nos encontramos acá? Con que tenemos movimientos tal vez no tan escalonados, hay mejores, pero bueno, el mercado uno no elige cómo está, el mercado hay que tomarlo de la manera que cuando nos sentamos a operar no tenemos mucha alternativa y los precios están como están y no elegimos esos niveles. De más está decir, bueno, que acá hay un FIBO, que antes de entrar a las extensiones, ahí tenemos un 50, ¿no? Sí, un 50 con ganas de ir al 61.8, así que ahí, en el 61.8, hay también una señal de venta. Pero bueno, lo que nos ocupa ahora son las extensiones. Vamos a tomar, por ejemplo, este movimiento, ¿sí? Este mínimo y este máximo.
ahí tenemos un 61,8% de retroceso. Dijimos que es la mejor medición, ¿sí? El 61,8 en día o en 4 horas, acá lo estamos viendo un poquito más compacto en el gráfico diario. Y claro, aquí ¿qué sucede? Que el precio no sigue bajando, no va a buscar el 76,4, el 100, el 161, el 200 o el 261, lo cual me daría lugar a trazar un Fibonacci invertido. ¿Qué hace en este caso? Toca un 61,8% y se vuelve. Y vuelve a subir y supera el máximo que dio origen a esa medición de Fibonacci. O sea que estamos cumpliendo acá con la premisa de que ya ha sido corregido por Fibonacci este movimiento, de manera que, bueno, ¿qué sucede en este caso? La pregunta que me voy a hacer es, bueno, dado que no pudo superar el 61,8 y supera el máximo anterior, lo que quiero saber es, dado este movimiento, ¿cuánto se puede extender en dirección alcista? Si el movimiento es alcista, lógicamente, o a la baja si fuera bajista. Veámoslo con esta herramienta. Trazamos una línea, ¿sí? Para que se vea más claro, desde el mínimo hasta el máximo, y la idea que es que esa misma línea, esta cantidad de puntos, desde este 61,8% que tocó, se extienda en dirección alcista. Esto es lo que mide la extensión de Fibonacci. Entonces, si trazamos esa medición, que se llama extensión de Fibonacci basada en tendencias, vamos a tomar el mismo mínimo, el mismo máximo, y acá hay un trabajito extra que hacer, que es soltamos el mouse y nos encontramos con que, bueno, nos queda una puntita suelta acá, porque claro, el gráfico no sabe si el precio cuando cayó se detuvo en el 38, 50 o 61,8%. ¿Y qué sucedió aquí? Y bueno, miren, acá tenemos que se detuvo parcialmente en el 100%, es decir, se extendió un 100% y se volvió y siguió subiendo hasta un 138,2%. ¿Es un FIBO? No, el 138 no hay ningún número que, dado dividido por otro FIBO, nos dé 138 o 1,38, pero en verdad cumple y es mejor agregarlo a la configuración. ¿Cómo configuramos Fibonacci? Bueno, trazando un FIBO, por supuesto, y después buscando en esta tabla los niveles que nos interesa agregar. No se olviden de este 76,4, que a veces aparece como 78,6. Y por supuesto después podemos tildar o destildar o cambiar o modificar los que nos parezcan que no vamos a utilizar. Entonces, en este caso que tuvimos una extensión del 100%, que no fue del todo eficaz porque el precio cayó, pero no lo hizo en forma demasiado contundente, volvió a subir y se encontró con este 138,2%. Esta, vamos, es una de las bases sobre las cuales trabajan las ondas de Elliott, por supuesto, y es muy, muy utilizada por los operadores, la extensión de Fibonacci. Y esto también nos permite, como decíamos antes, trazar objetivos de precios. Por ejemplo, tomamos aquí el dólar frente al yen, ¿sí? Donde tenemos una alza y una baja posterior, lo cual, por supuesto, nos lleva a tomar la medición de Fibonacci, los retrocesos que vimos en primer lugar, ahí tenemos un 50%, y cómo podríamos tomar la extensión de este movimiento. Si el precio no superara este 50%, y comienza a subir y quebrara esta dinámica bajista, que es la que lo viene guiando ahora, ahí tendríamos una nueva medición de Fibonacci extensión. ¿Qué haríamos? Trazaríamos otra vez la extensión de Fibonacci basada en tendencias, un mínimo, un máximo, y ahí está, ¿eh? Lo llevamos hacia abajo y nos encontramos, por ejemplo, que, bueno, todo este movimiento alcista, tiene una extensión en 163,55, lo cual me parece mucho, digamos, en una primera instancia, pero que sí puede detenerse, por ejemplo, en 159,70 o en 161,20, que creo que coincide con un máximo anterior del mes de julio del año pasado, ¿sí? Entonces, estas mediciones también se pueden tomar no solamente en el gráfico diario, que estamos viendo porque es el más armónico, el que mejor digamos, nos permite tomar este tipo de mediciones, sino en otro tipo de gráficos más cortos, donde tal vez
nos sirve también como para fijar objetivos de precios. En este caso, ¿podremos tomarlo? Sí, pero acá tal vez no sirva del todo tomar esta extensión, dado que no llegó al 38.2% de esta caída de precios y esta medición pierde validez si no hay un FIBO en el medio, es decir, si no hay un 38.2% de retroceso o un 50 o un 61.8, tal vez ahí no es tan útil, ¿sí? De todas maneras, el movimiento bajista ya se agotó y en este caso en particular, donde el precio está subiendo, tomaríamos los retrocesos. Los más utilizados, por ejemplo, por supuesto, que son estos. Y ahí sí se detuvo en 38.2, está superando y los próximos objetivos, dijimos, nos sirven como resistencia, están ahí en 154.70 y en 154.90, el 61.8%. ¿Para qué me va a servir? Para vender en esta instancia, dijimos que el 50, si no lo tomamos mejor, y el 61.8, que sí es totalmente válido. Naturalmente, esto no es estándar, ¿sí? No se puede tomar como algo absoluto, que uno diga, bueno, vendo en el 61.8% porque sí o sí va a rebotar, porque también depende del estado en el que llega el mercado a esa instancia. Si el movimiento, por ejemplo, el movimiento eventual a este 61.8% se produjera por algún motivo en forma vertical o de aquí a 2 velas, y yo diría que es una muy buena oportunidad de venta. Ahora, si el precio lateraliza como lo ha hecho en estas últimas velas anteriores, y bueno, es muy difícil porque llega con más energía, llega más fuerte el precio a un nivel de FIBO y tal vez no lo respete demasiado. Y también hay que considerar las temporalidades. En la medida en que trabajamos el gráfico de 5 minutos, no está mal medirlo, pero bueno, también estamos pidiendo mucho al precio, ¿sí? A un movimiento muy cortito, no sé si lo habrá cumplido acá, me parece que no, no tocó un 38.2, no llegó a 38.2 y bueno, y ahí volvió a subir. De manera que la medición de extensión de Fibonacci ahí tampoco aplica, ¿sí? Entonces, estas son las tres mediciones más importantes que tenemos de Fibonacci, ¿sí? Los retrocesos, que para mí es una herramienta que es fantástica. Ustedes vieron que hemos trazado cualquier ejemplo al azar, no preparamos muchos gráficos con anterioridad. Los retrocesos invertidos y las extensiones de Fibonacci. Esta es la base sobre la cual trabajan, insisto, las ondas de Elliott, por supuesto con otro tipo de elementos que veremos eventualmente en otro tipo de entrega. Pero, como siempre decimos, bueno, todo esto hay que probarlo, no me crean a mí, pruébenlo, prueben que esto sí efectivamente sirve, que tiene, digamos, una eficacia para su operatoria, porque esto lo que nos genera es confianza para operar. Yo sé que si pruebo 100 veces esta herramienta y me sirve 90, bueno, probablemente cuando lo haga en mi cuenta, con dinero real, con, digamos, la atención que lleva el mercado, también me va a servir para que en 85-90% de las oportunidades sea útil. ¿Cuál es el alcance que tienen estos retrocesos de Fibonacci? Bueno, también dependen de la temporalidad que estamos trabajando y el nivel de FIBO que estamos operando. Si tomáramos, por ejemplo, este movimiento bajista y un 50%, un 38.2% que tocó aquí, y bueno, lógicamente de 19 a 10 tenemos 9 puntos. No podemos pedir tanto. Ahora, si el gráfico es de 4 horas, bueno, la medición será distinta y probablemente un movimiento, un retroceso de FIBO, tenga una eficacia mucho más importante y en este caso en particular, que también conviene revisar desde dónde tomaría esta medición de FIBO, desde el último movimiento que ha sido modificado. Acá tenemos una línea, no cambió nada. Acá habrá cambiado algo y acá me parece que sí. Si trazamos esta línea, cuando la trazamos hacia abajo, nos damos cuenta de que sí, está quebrando esta dinámica, de manera que, ¿qué hacemos? Tomamos a FIBO desde este máximo hasta este mínimo, y ahí sí, fíjense, tenemos un 38.2% que tocó en la misma vela, que volvió a bajar en la vela anterior y ahora está volviendo a superar. Si toca 154.90, probablemente ahí también tengamos un retroceso y ahí sí podemos aprovechar
una gran cantidad de puntos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que quería presentarles en esta segunda entrega. Tal vez, bueno, es un poquito más, más matemático, si se quiere, que las mediciones anteriores o lo que vimos anteriormente en la herramienta de soporte y resistencia, pero, insisto, es lo más exacto que yo he encontrado siempre, estos tantos años, en análisis técnico. Qué bueno, Adrián. Muchísimas gracias por esta segunda entrega. Realmente Fibonacci, bueno, es bastante útil, sobre todo para hacerte una idea hasta dónde puede ir, dónde te puedes encontrar un soporte, una nueva resistencia, la verdad. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que sería una buena idea, por ejemplo, pregunto, para a lo mejor le surge una duda también a un cliente que quiera empezar? Trazar un Fibonacci, por ejemplo, con una frecuencia de un día y trabajar luego con otro tipo de temporalidad, o eso no sería válido para Fibonacci? Bueno, cuando trazamos un FIBO es conveniente buscarlo, así como dijimos la semana pasada, busquemos niveles que vayan de lo general a lo particular, gráficos diarios, gráficos de 4 horas, gráficos de 30 minutos. Fibonacci aplica exactamente igual. Sucede que FIBO no siempre nos coincide, porque podemos tener un muy buen retroceso en 4 horas, pero no en 30 minutos. ¿Sí? En 4 horas podemos llegar a tener un movimiento que eventualmente nos da una venta o una compra dentro de 10 puntos y en 30 minutos eso no va a coincidir porque el movimiento que lleva ese Fibonacci no es tan válido. Es lo mismo con el gráfico diario, pero lógicamente si nos encontramos con un Fibo en el gráfico de 4 horas y como decía en la presentación, en el gráfico de 4 horas en 61,8% es la herramienta más válida de Fibonacci, sin ninguna duda. Vale, perfecto. Bueno, pues todo esto se puede poner en práctica también. Animo a la gente a aperturar una cuenta demo, como puedes hacer, bueno, le podemos ayudar a hacer y poner todo este curso que nosotros vamos a ir dando en práctica y al final todo este análisis técnico va a ser bastante importante a la hora de hacer. Hoy, por ejemplo, como decías, en el oro, nuevos máximos, claro, hay que trazar posibles resistencias ya futuras y a ver cómo funciona. Me lo voy a apuntar para ver si estos días llega a tocar esa resistencia que seguro que lo toca. Sí, 2814 creo que era, lo tengo ahí en otra máquina, sí, 2795 hasta ahora, está a unos $15. Pero claro, dijimos la semana anterior que el mercado tiene memoria. Pero ¿qué sucede cuando no hay memoria posible porque el precio no ha tocado esos niveles? Bueno, ahí aparece el FIBO invertido, ¿verdad? O la extensión eventualmente. En este caso, aplicó el FIBO invertido. Si hubiéramos tenido un mercado oscilante, tendríamos una extensión de Fibonacci. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Adrián, no he visto, bueno, podéis hacer algún tipo de pregunta a los asistentes al webinar. Por el momento no he llegado a ver. En la última entrega nos preguntaron qué tendrían que hacer para aperturar una cuenta en CCXD. Yo voy a dejar un enlace, ¿de acuerdo? Y bueno, mientras tanto, nada, agradecerte. Gracias por tu tiempo, Adrián. De veras que siempre es un placer. Igualmente, José, muchas gracias. Muy bien. Perfecto, pues por mi parte estaría todo. No sé si quieres añadir algo. Bueno, lo que uno siempre dice al finalizar cada entrega, traten de entrenar todo esto, porque bueno, acá con la práctica, los gráficos en línea, o no, tal vez un sábado también sirve, porque de hecho estamos midiendo niveles anteriores, porque después nos va a servir para que en la semana podamos tomar estos niveles en tiempo real, en línea, ¿sí? Cuando los vemos con el gráfico de hecho, lógicamente vemos si cumplió o no cumplió la herramienta, y eso a veces nos sirve para ver si lo estamos midiendo bien, si lo estamos midiendo mal, qué cosas podemos mejorar. Cuando trabajamos en línea, bueno, todo eso que hemos visto, ese entrenamiento, es el que después en el partido, si se permite el término, nos lleva a que podamos probar la herramienta en línea, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos, es la principal sugerencia que podemos. Perfecto. Bueno, pues Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la próxima entrega. Nos vemos el jueves, bueno, gracias a todos, José, muchas gracias y será hasta la próxima. Hasta luego, gracias.
Adiós.